Muy buenos días, niños, ¿cómo están? Los saluda la profesora María José. El día de hoy quería recibirlos con un mensaje y es: no hay nada imposible. Todo lo que se propongan pueden lograrlo, siempre y cuando se esfuercen y pongan lo mejor de sí para lograr las metas y sueños que tienen en esta vida. Entonces, ahora sí, ya con este mensaje podemos dar inicio a la clase del día de hoy. Continuamos con el tema de los grupos humanos. Ya hablamos de la edad y las generaciones y hoy vamos a hablar del género y la etnia. Bueno, ahora continuamos con el tema de los grupos humanos y ya hablamos de lo que eran la edad y las generaciones. Vamos a continuar el día de hoy con el género y la etnia. Y entendemos por el género aquello características físicas o biológicas que se nos asigna al momento de nacer. Por lo menos nosotros nacemos niños o niñas. De acuerdo a esta característica física, biológica, somos asignados a un grupo humano, hombres o mujeres, y que en esta misma característica o en este mismo grupo se nos denomina género masculino o femenino. Eso es como para explicar un poco de lo que es la característica física y biológica que es el género. Es un hombre y una mujer. Son esa característica física, biológica que nos identifica dentro de este grupo humano o dentro de este género masculino o femenino. Continuamos con la etnia. Y la etnia habla de que es un grupo étnico o un conjunto de personas que tienen creencias, tradiciones y una forma de organización social en común. Dentro de los grupos étnicos que tenemos en Colombia, tenemos a los indígenas, afrocolombianos, raizales y el pueblo rum. El pueblo rum son los gitanos. No sé si alguno de ustedes ha llegado a escuchar o visto alguien perteneciente a esta comunidad o este grupo étnico. Entonces, entendemos todo lo que tiene que ver con grupo étnico a esas personas que tienen características en común, que son muy particulares. Por lo menos los que no son pertenecientes a un grupo étnico son personas del común que no tienen, digamos, unas tradiciones específicas. Sí, cuentan con costumbres y tradiciones, pero no tan específicas y tan orientadas a una creencia particular como lo son los grupos étnicos. Entonces empecemos hablando con los grupos indígenas. Y hablamos como es este pueblo originario, propio de una región. Se caracteriza por ya haber estado ahí antes de lo que fue todo este proceso de colonización, antes que llegaran los españoles. Entonces es un pueblo que ya existía, que ya estaba predeterminado en ese lugar. Por lo menos aquí en la zona del Cesar, más exactamente en Valledupar, tenemos diferentes grupos indígenas, entre los cuales se destacan los Yutpas, los arhuacos, los huiguas, los cogi. Son este tipo de grupos indígenas que tienen muy presente sus costumbres, sus tradiciones, tienen una lengua, un lenguaje diferente al que hablamos nosotros, los que no somos indígenas, es un idioma, un dialecto totalmente diferente. Entonces, eso hablando de los indígenas. Vamos entonces a los afrocolombianos y lo mismo, estas personas que vinieron en ese proceso de esclavización, que vinieron de África, entonces, y se asentaron aquí en Colombia. Entonces hablamos de las comunidades asentadas de africanos y que tuvieron descendencia aquí en Colombia. Aquí tenemos pueblos originarios, pueblos de esclavos libres o de negros libres que nacieron y formaron ese pueblo de libertad, que es Palenque. Palenque es uno de los pueblos en donde están situados los llamados cimarrones o esta población afrocolombiana que quedó totalmente libre. El primer pueblo libre de toda América fue el pueblo de Palenque. Entonces, hablando de eso, de lo que son los afrocolombianos y las características que ellos tienen. También tienen un lenguaje propio, tienen unas tradiciones que vienen de todo ese proceso histórico que ellos vienen desde África. Entonces también tienen un lenguaje, tienen una cultura diferente, una forma de realizar ritos, tradiciones. Entonces, eso hablando de los afrocolombianos. Seguimos con los raizales. Y los raizales es todo este pueblo que hace parte
de lo que es San Andrés y Providencia. No sé si ustedes alguno ha visto, de pronto ha viajado a San Andrés, se ha podido dar cuenta que las personas ahí tienen diferentes mezclas de cultura, porque al ser una isla, llegan muchísimas personas o muchísimos barcos de otros lugares, de otros países, y entonces las personas que viven ahí crearon su propio lenguaje, su propio dialecto, en el cual mezclan todas estas culturas a las que ellos tuvieron acceso con esta cantidad de personas que viajaban hasta allá. Entonces, estos raizales crearon su propia cultura a partir de la mezcla de diferentes culturas, de diferentes poblaciones que llegaban ahí hace muchísimo tiempo. Entonces ya ellos ahora manejan sus costumbres y tradiciones de acuerdo a todo ese proceso de aprendizaje que los llevó a ser hoy en día los raizales que ellos son. Bueno, y por último tenemos al pueblo gitano, y es este pueblo que es originario de Europa y que son una cultura de personas que viajan muchísimo, que están en constante movimiento, no tienen un asentamiento, no tienen un lugar físico donde vivir, sino que siempre se están trasladando de un lugar a otro, están viajando. Por lo tanto, no pertenecen a un espacio físico, no pertenecen a una sola región, sino que están moviéndose todo el tiempo por el territorio. Entonces, algo que los caracteriza mucho a ellos es que tú eres gitano por sangre, por herencia. Entonces, si naces de un gitano, por ende, tienes que ser gitano también. Y la cultura de ellos los tiende a compartir mucho lo que es en familia, a pertenecer mucho a sus clanes familiares y a defender mucho su cultura y sus tradiciones. Son muy protectores de sus creencias, de sus costumbres. Entonces, aquí en Colombia hay un grupo, en todo el territorio están divididos los asentamientos de personas gitanas. Vemos que en el interior del país se encuentra muchísimo este tipo de asentamiento, pero por lo mismo como son viajantes, son personas que se mueven, pero hacen parte de la Constitución Política de Colombia al ser uno de los grupos minoritarios de nuestro territorio, porque viven en nuestro territorio, por lo tanto pertenecen a Colombia y hacen parte del territorio colombiano. Entonces, a pesar de que la mayoría son de descendencia europea, al estar asentados en Colombia, la Constitución los cobija como un pueblo colombiano, como uno de los pueblos minoritarios de Colombia. Entonces, eso es la característica que tiene el pueblo gitano o el pueblo romano. Eh, Hablamos también, ya para terminar la clase, de una actividad que vamos a desarrollar, y es resolver la actividad de aprendizaje de la página 105 del libro y a realizar un juego en plataforma de la misma página 105. La actividad la van a subir en la plataforma, ya saben cómo lo han venido haciendo hasta ahora. Yo les dejo el enlace y la montan en plataforma. Por favor, montarla en formato PDF para que sea un poco más sencillo al momento de revisarla. Entonces les agradezco muchísimo, espero hayan disfrutado de esta clase y nos vemos la próxima. Chao.